Y como lo comentaba antes de irme al corte, muchos de nosotros en ocasiones hemos tenido algún accidente con un cuchillo, con un objeto metálico afilado, los cuales aunque parezcan menores pues pueden provocarnos tétanos, especialmente si no contamos con la vacuna adecuada. Y para despejar todas las dudas acerca de este padecimiento, acerca del tétanos, vamos a conversar con el doctor Gesser Iván Lezama Mora. Él es médico infectólogo e internista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Pues muy agradecidos de que nos dé esta entrevista y vamos a hablar del tétanos. ¿Qué es y qué lo produce? El tétanos es una infección causada por una bacteria que tiene una peculiar característica que es anaerobia. Esto quiere decir que no requiere de oxígeno para su crecimiento, como una gran parte de las bacterias que conocemos en medicina. ¿Cuál es el nombre de esta bacteria? Perdón. Se llama Clostridium tetani. Bien. Y bueno, pues esta bacteria tiene otra característica aparte de ser anaerobia, que es la producción de esporas. De hecho, las esporas son las que van a generar la enfermedad, van a producir una toxina que va a bloquear a los nervios que tenemos en nuestro cuerpo y es lo que da el cuadro clínico característico, que son los espasmos, las contracciones, la risa sardónica, la contractura de la mandíbula, etc. Exactamente, esa era ahora sí que la siguiente pregunta. ¿Cómo empieza el tétanos? ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues habitualmente lo que vemos en los casos de tétanos es que el antecedente de alguna herida. Puede ser una herida, bueno, y eso es una, me imagino que esa es otra pregunta. ¿Qué tipo de heridas son las que son de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, heridas que no son lineales, que son de forma estrellada, por abulsión, por aplastamiento, por mordedura, con contaminación de saliva, de heces, de polvo, ¿no? Uh-huh. Por lo que esto toma relevancia cuando hay desastres naturales. Son las heridas que tienen mayor riesgo de contaminarse por esta bacteria. Claro. Y el hecho de que haya tejido desvitalizado, necrótico, pues aún más, ¿no? Heridas profundas o que tengan más de 6 horas de evolución. Entonces, todo eso hace que la herida sea más susceptible para la contaminación por esta bacteria. Pasan alrededor de 3 a 21 días para que la persona empiece a experimentar síntomas y va a depender mucho de la localización de la herida, ¿no? En la cabeza, ¿sí? Bueno, el cuello va a generar lesiones de los nervios de la cara, en las extremidades puede ser localizado o puede ser generalizado. De hecho, el reconocimiento clínico, lo que nosotros podemos ver cuando buscamos información en redes sociales es el cuadro muy aparatoso generalizado, ¿no? Que el paciente incluso no puede mantener la postura de cúbito supino habitual, sino que está todo el cuerpo contracturado y toma una postura muy característica del tétanos, ¿no? Como lo vemos en las imágenes, ¿no? ¿La fiebre no es otra característica, no es otro síntoma del tétanos? Habitualmente no presentan estos pacientes fiebre, aunque recordemos que las heridas, independientemente de la infección por tétanos, puede contaminarse por otras bacterias. O sea, no nada más al momento de tener una herida o una mordedura vamos a tener riesgo de tétanos, sino de contaminación por ejemplo, si es una mordedura por un animal, uh-huh. Es un tipo de bacterias que causan infecciones. Si es una herida profunda por atropellamiento, por aplastamiento, bueno, hay otros agentes que también están presentes en el polvo, en el concreto, que puede hacernos sospechar qué bacterias pueden contaminar la herida. Por eso es muy importante. Parte del tratamiento crucial de esto es el tratamiento quirúrgico, la desbridación, el lavado quirúrgico es parte primordial del manejo de las heridas. ¿Cómo se diagnostica el tétanos, doctor? ¿Hay algún análisis de laboratorio, por ejemplo? Habitualmente es una bacteria que no se puede aislar en cultivos, es difícil. Es difícil. Hay medición de toxina en la sangre y en la orina, que sí puede justificarse, sobre todo cuando no sabemos de dónde viene el cuadro clínico y es muy sugestivo de tétanos. Habitualmente lo que nos va a dar la pauta es la herida. Una herida que puede ser una mordedura, una herida profunda de las características que ya mencionamos. Uh-huh.
con un cuadro clínico neurológico, ¿no? De los espasmos musculares que son característicos del tétanos. Bien. Aunque hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que no tienen el antecedente de la mordedura y entonces es un problema, ¿no? Que ahí es donde es válido la medición de la toxina. Por supuesto. Las heridas, por ejemplo, causadas por clavos o por algún artículo oxidado, son muy propensas para originar el tétanos. Sí, o sea, no tan solo de tétanos, sino de otras bacterias que ya mencioné. Bueno, no, o sea, la contaminación de heridas es un tema vasto, que la realidad es que aquí lo importante es la caracterización de la herida, como ya mencionamos, ¿no? Sí. Heridas, por ejemplo, por vidrio, por un objeto punzocortante como un cuchillo, pues habitualmente son heridas que no son muy profundas, que son lineales y tienen bajo riesgo de tétanos. Pero, por ejemplo, si el paciente no tiene antecedente de vacunación contra eso es importante. El tétanos, es importante dar una dosis, aunque la herida esté limpia y lineal y todo. Pero si la herida es característica, es decir, tiene una forma de estrella, herida por alusión, por aplastamiento, con tejido necrótico, con polvo, con tierra, con contaminación con saliva, etcétera, pues es una herida que es de alto riesgo. Entonces hay que dar la inmunización y aparte también valdría la pena valorar el uso de inmunoglobulina antitetánica para poder evitar esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor, para vacunarme contra el tétanos después de una herida? Es inmediato. Mientras más tiempo dejemos pasar, recordemos que las heridas de más riesgo son las que tienen más horas de evolución. Se sugiere que una herida de más de 6 horas de evolución pues es la que tiene más riesgo de desarrollar complicaciones. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de vacunación del toxoide tetánico más de 3 ocasiones, como habitualmente, de acuerdo a nuestro esquema nacional de vacunación, habitualmente todos deberíamos tener por lo menos 5 dosis y tener refuerzos. Pues pero no lo tenemos, desafortunadamente. Exacto. La mayoría de las personas no están vacunadas contra el tétanos. Ese es un problema, porque cuando la persona tiene menos de 3 dosis o no tenemos la certeza de si ha recibido por lo menos 3 dosis, es cuando hay que valorar el uso de la inmunoglobulina, porque la aplicación del toxoide tetánico no nos asegura que el paciente esté completamente protegido. Entonces, sí es importante tener por lo menos 3 dosis y hacer refuerzos de manera consecutiva. Puede ser cada 10 años en alguien que no tiene contraindicación para el uso de la TDA o incluso si no conoces tu estatus de vacunación de tétanos, pues aplicarte por lo menos 3 dosis, ¿no? Aunque no tengas una herida. Doctor, una pregunta también que tengo, una duda. ¿Las mujeres embarazadas deben vacunarse también contra el tétanos? Sí. Hay una variedad del tétanos que se llama tétanos neonatal, que no es muy frecuente, pero sí es importante la vacunación durante el embarazo. De hecho, es parte del protocolo de seguimiento de una paciente embarazada. A partir de la semana 27 hasta la semana 36 es cuando se aplica esta vacuna y pues es con el fin de evitar este tipo de tétanos que también se presenta en neonatos. Bien. Doctor Lezama, le agradezco mucho toda esta información que nos ha compartido para Código Salud acerca del tétanos. ¿Y usted sí recomienda entonces que nos vacunemos? Por supuesto, hay que vacunarnos. Todas las vacunas que previenen enfermedades son importantes para mejorar nuestro estado de salud. Muy bien, le agradezco mucho.